Hola, bienvenidos a su podcast Conversando Ando con Laura Leal. Bienvenidos a este 2026. Esta va a ser una dinámica nueva donde vamos a estar conversando uno a uno con diferentes invitados. Y hoy en la casa tenemos a Ricardo, el profesor desquacerado, padre de dos adolescentes que lo invitaron a iniciar con una eh, transmisión inteligente de consejos y estructuras para jóvenes. ¿Qué te llevó, qué te invitó a hacer este tipo de transmisiones para los chicos? Hola Lau. Pues mira, fue un poco el tema del día a día. Como bien comentas, tengo dos hijos adolescentes y en una junta de padres de familia en la prepa donde está mi hijo mayor, pues se dio una situación en la que yo empecé a hablar con mi hijo de qué podría hacer ante una situación que traían con un profesor de matemáticas que los trataba mal y demás. Yo como estudié en esa escuela, pues yo le decía, puedes hasta solicitar el cambio de tu profesor y así. Pero hablando con él, en- estaban sus compañeros alrededor con sus papás demás y escuchando. Entonces mi hijo me dice, oye papá, y todo eso que dices, ¿no podrías así como juntar a mis compañeros y decirles? Y algunos compañeros de él también le hicieron alguna mención de lo que yo hablé en la junta, porque estaban de metiches los chamaquitos, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí, de otras situaciones en particular, también tengo otra amiga que tiene una hija que está entrando a la adolescencia. Y ella me dice, es que yo hablo con ella, pero a mí no me hace caso. Y generalmente los adolescentes tienden a hacerle caso a alguien más, que no es tu mamá, tu papá y demás. Siempre. Entonces, justo ella también me decía, oye, ¿por qué no hablas de esos temas que al final los estás viviendo y tienes la forma de algún modo o la experiencia de platicarlos? Y a raíz de ahí me puse a hacer videos en TikTok, primero hablando con temas cotidianos de los adolescentes de secundaria, del bullying, del maltrato, de la violencia que se vive. Posteriormente, pues fui abordando un poquito de más temas, dones para la vida profesional y demás. Así más o menos fue como empecé con este tema. Ya llevo casi un año grabando videos, no es tan continuo, pero en cuanto tengo un tema que me surge o algo, me pongo a grabar y pues a tratar de dar consejos para que les lleguen a los chavos, particularmente a los A adolescentes. los adolescentes que es bien dificilísimo que escuchen, porque aparte es la edad de la rebeldía. ¿Cuál crees tú que es el desafío más, ahorita en esta temporalidad, cuál crees que sea el desafío más fuerte que enfrentan los jóvenes? Yo creo que es un adaptarse al cambio. Te voy a decir algo, creo que el desafío más grande está siendo para los papás, porque los chavos de ahora ya traen otro chip, traen otras ideas integradas, son más proactivos incluso en imponer lo que quieren. Y como papás, pues estamos en una estira de afloja de algunos que crecimos, pues con una educación más firme, que muchos papás que sufrieron una violencia de chicos, pues no quieren hoy trasladar esa violencia a sus hijos, pero también estamos cayendo en el extremo de por no ser tan violentos, no les ponemos límites, no les ponemos A la esa holgura. estructura que Sí. necesitan los jóvenes. Entonces, yo creo que ese es el gran reto para los jóvenes, entender que pues no es todo tan fácil como a veces los papás se los estamos hoy pintando, y para los papás también entender que allá afuera es una selva. Y sea como sea, y aunque los jóvenes están empoderándose, sigue siendo una selva. ¿Y qué crees tú que los papás podríamos como tener en mejora? Es decir, para no caer ni en la holgura, ni tampoco como en lo estricto que generacionalmente nos tocó, para que ellos puedan identificar que no somos sus amigos, ni sus compinches, ni sus compadres, que tenemos una autoridad, pero que también estamos a la apertura de la escucha, del apoyo, para que cuando tengan un incidente, la primera persona a la que tiendan a llamar seamos nosotros y no sean otros, pero que tampoco lo tomen como, pues no pasa nada si la cago y le hablo a mi papá o a mi mamá, no me van a decir nada porque pues, Ujú. ellos son bien alivianados. O sea, no caer como en como dices tú, en este bucle sin fin, donde ellos se empoderan y nosotros quedamos por debajo. ¿Qué podrías aconsejar o qué se te ocurre que podríamos como papás elaborar para que esta relación fuera
menos torcida que como se está dando ahorita. Mira, y por experiencia propia, creo que uno, hay que dejar de creer que los niños son niños en el sentido de que como adultos a veces creemos que no saben o no entienden o no pueden cosas. No tratarlos como adultos, pero sí tratarlos como seres que sí entienden y piensan. Yo eso es algo que he aprendido y lo he aprendido de manera difícil, que sí entienden las vicisitudes de la vida cuando uno se las habla directamente. A veces nosotros por no querer dañar o por no quererlos exponerlos a ciertas situaciones, y digo, sí hay que tener tacto, pero no les hablamos de cosas que están pasando en su vida, que les están afectando. Eso es por un lado. Y cuando un niño, yo creo que cuando a un niño le das esa apertura de tú como papá hablar así, de decir, confía en mí, yo te entiendo, yo como papá estoy aprendiendo junto contigo, entonces también entiéndeme si la cago. Si tú te abres, ellos se van a abrir. Yo creo que ese es en gran medida lo que te va a acercar a ellos. Pero sí también tener esa firmeza de, sí, yo me abro contigo, sí puedes contarme lo que quieras, pero vivimos en una sociedad con reglas, con límites, y si tú le explicas eso a un chavo, digo, si puedes desde la preadolescencia, 9, 10 años, que es cuando agarran esa parte, es, vives en una sociedad que sin más tiene reglas y las tienes que cumplir porque así es la vida, no puedes hacer lo que quieras y eso se empieza desde la casa y cumplir con lo que uno les promete, bueno y malo. Si tú le dices a tu hijo, oye, si no me dejas ese celular, te voy a castigar una semana, pero no lo castigas o a los 2 días se lo regresas o incluso tendemos como papás a ofrecer castigos que nunca vas a cumplir. No, si te vas y te emborrachas en la vida vuelves a salir, pues no, no es cierto. Claro, Entonces, hacer algo posible. y hacer introspección como papás de, bueno, ¿hasta qué punto sí? Y sí se tiene que tener una firmeza, si en algún punto tienes que hablar firme, si en algún punto incluso tienes que gritar, porque los niños desde que nacen te toman la medida. Desde que un bebé nace Sobre todo y, los hijos. lloran hasta que les das la leche. Y así van y ese es el condicionamiento que tenemos Es un todos. condicionamiento específico humano. Uh-huh. Ahora, tú, aparte de papá, has dado clases, has sido profesor. Es correcto. Entonces, en el nivel en el que te tocó, ¿cómo hiciste también con la irreverencia de los chicos, que nos ponen apodos, que se sienten superiores al profesorado? Obviamente, como están en una edad en la que sienten que se pueden comer al mundo, pues quieren pasar por encima del profesorado. ¿Cómo hiciste también para regular esa situación sin ser un profesor tirano y aplastante? Era algo complicado, pero te voy a decir algo que yo apliqué en mi propia adolescencia con el bullying. Cuando tú aceptas quién eres y cómo eres, si un chico adolescente te quiere poner un apodo, porque, y sí lo recuerdo, tuve un alumno de que el maestro pelón, porque estoy pelón, y pues sí, ya llegó el calvito a darles clase. Cuando ellos ven que no te ofendes con el apodo, pues sencillamente ya no les causa gracia, entonces, pues ahora por dónde lo hacemos. Sí hay que tener igual firmeza dando clases. Yo di clases a nivel universitario, entonces pues ya los chicos a nivel universidad sí están un poquito más, digamos que su conciencia desarrollada, ya no son tan rebeldes, pero sí me tocaron unos, y te toca el que el todo, te toca el desmadroso, te toca los mataditos, te tocan de todo, y aprender a hacer cohesión con todo el grupo es complicado. Realmente yo fue confianza, fue el conocimiento que mis alumnos sabían que lo que les estaba enseñando yo lo sabía. Entonces eso me ayudó mucho a que se fueran más por lo didáctico y no más por el coto. Y sí, como profesor yo echaba coto con mis compañeros, Por el con mis nivel, alumnos. por el Ajá. nivel Sí, entonces de creo que el escolaridad. nivel, pues yo creo que no la sufrí tanto por el nivel en el que daba, incluso le di a adultos hasta mayores que yo en la modalidad ejecutiva, pero es un poquito menos complicado ya en la universidad lidiar con ciertos temas. Lidias más con otros temas educativos, con el rezago que hoy se tiene, lidias un poquito más, y creo que eso fue lo más difícil para mí, que pues realmente tratar con el carácter y el comportamiento de los alumnos. Chicos. Uh-huh. Y ahorita dentro de la escuela, de tus hijos y todo, ¿son adolescentes de qué edad? ¿Qué edad tienen?
El mayor tiene 16 años, está en bachillerato, está en el CCH Oriente, y el pequeño tiene 13 años, está en segundo de secundaria. ¿Cuál crees tú a nivel secundaria que sea un dato de alerta para ponernos atentos como papás y como profesorado a la atención de uno solo? Pese a que se tienen un grupo alrededor de 30, 20 y tantas personas, ¿cómo notas, cuál crees tú que sea un signo de alerta para decir, de todos los 30 que tengo ahorita, tengo que poner atención particular en este solo? Yo creo que hay dos extremos. Uno, los que se aíslan. Cuando tú ves un chico aislado de todos, que no convive con nadie, digo, hay grupos de amigos, pero no falta el que no tiene ningún amigo, siempre está solo, come solo. Ellos siento que son el foco rojo, porque cuando un chico se empieza a aislar es porque no quiere saber nada de nadie. Y si lo hace en la escuela, posiblemente en casa. Y hay que ver qué está pasando. Si es en la escuela, pues tal vez es alguna situación que en la escuela pues lo está obligando a retraerse de los demás compañeros. Por el otro lado, y es el extremo, el que es más desmadroso. O sea, todos los chicos a esa edad pues le tiran a echar coto, relajo, están conociéndose como adolescentes, pero siempre también hay uno que es como que el que es muy hiperactivo, el que quiere mover. Yo siento que es menos foco rojo que el introvertido, pero también es un foco rojo porque son los que tienden a hacer bullying, son los que tienden a violentar, son los que tienden a convocar a los chavos a hacer cosas que tal vez no quieren. Y dentro de que se empoderan por esa seguridad que aparentemente tienen, atraen a chavos a veces a cosas. Entonces hay que ver hacia dónde va esa conducta para ver que no lleve a sus demás compañeros a una situación complicada. Es difícil porque, por ejemplo, en mi caso a mí me tocó, en la primaria éramos un grupo muy pequeño, éramos 16, 15, 16 personas en un salón. A mí me tocó ser líder, pues yo soy un líder nato, ¿no? Y siempre he sido relajienta, siempre he sido de mucho desmadre. Y pues nada, o sea, sabes que el que dice, no hay que hacer la tarea, esta tarea está muy difícil, no hay que hacer la tarea. Y te sigue uno y te sigue el otro y te sigue el otro y entonces te califican, ¿no? Este fue el caso, te platico muy particular mío es que es mala influencia para el grupo. Y yo decía, yo Laura decidí no hacer la tarea. Si este o aquel o aquella decidió seguir el plan, es que ya no es cosa mía. Y ese fue siempre mi argumento, el decir, yo tomo las decisiones por mí, yo comento con los demás, yo no lo voy a hacer. Que los demás hagan un eco es complicado, pero siempre fui como ese foquito rojo encendido de abusados, porque nos mueve al grupo y nos lo puede mover o para bien o para mal. Digo, éramos muy pocos y era una escuela pequeña, no podía yo mover a un grupo como para hacer algo tremendamente malo, pero bueno, tomando en cuenta la temporalidad y ahorita, sí podría prestarse para que alguno de los chicos líderes, no sé, aparte de saltarse la clase o no entrar a la escuela, pone en riesgo la integridad como de los más, pues no sé si decirlo débiles o frágiles, pero en este caso como papá, ¿cómo abordarías el que tu hijo fuera un líder de este calibre o fuera de los seguidores del líder? Híjole, yo también viví esa experiencia. Yo también era ese líder que le decía a mis compañeros, vámonos de pinta. Y nos íbamos de pinta. Entonces, justo estás orillando algo que en esa época pues no era lo bueno, ¿no? Hoy en día hay otras situaciones y lamentablemente debido a la apertura de redes sociales y demás, luego se convocan a hacer cada tontería, que los famosos trends de TikTok que salen de un baile a hacer N cantidad de estupideces, ahí es donde hay que tener cuidado y como dices tú, ver ese liderazgo hacia dónde está llevando. Si tú ves que está llevando algo bueno, pues déjalo ser líder y que se desarrolle. Si tú ves que está llevando a situaciones no tan buenas, hay que frenarlo. Yo como papá, justo es reafirmar que hay reglas, que vivimos en una sociedad que tarde o temprano te va a dar una consecuencia. Desde casa tenemos que empezar a darles esas consecuencias. Si hacen algo que se está saliendo de hacer algo bueno, socialmente aceptado. Lamentablemente, pues allá afuera
creemos que no hay justicia, pero pues la justicia va a llegar en algún momento. Y si nosotros desde casa damos esa estructura de, está bien, sé un líder, pero lleva a tus compañeros o lleva a tu grupo a hacer el bien. Dirige a tus compañeros para que todos entreguen los trabajos, dirige a tus compañeros para que todos salgan. Incluso en el ejemplo de mi hijo que te decía, el maestro es malo, ok, dirígelo. Si quieres cambiar al maestro, pídelo, tienen ese poder y se lo dije a mi hijo. Le digo, pero tomen en cuenta que también sus decisiones van a tener una consecuencia. Y les platiqué la anécdota de cuando nosotros estábamos en el CCH, nos pasó lo mismo. La maestra de matemáticas no nos enseñaba bien, nos trataba de tontos. Mal. ¿Sabes qué? Vamos a pedir que nos cambien a la maestra. Y fuimos todos a servicios escolares, nos quejamos, aceptaron nuestra queja, les vamos a cambiar a la maestra. Nos pusieron a su esposo de maestro. Entonces, Terrible, y fue los así hizo pagar. y Claro. sí, entonces hay que enseñar a los hijos que cualquier acto que ellos hagan personal va a tener una consecuencia. Nosotros en darles esas consecuencias en el momento que es nuestra oportunidad como papás, para que entiendan que allá afuera las van a tener. Claro, y si no, la vida solita se va a encargar de posicionarlos. Es un poco como el rol de la vida, ¿no? El darles como argumentos, el que no los tomen y el que la vida los coloque. Esto fue lo que te puso a ti en hacer este programa, decir, bueno, a lo mejor no escuchan al papá adentro, pero escuchan al ajeno afuera. Y hacer como un poquito de eco con esta situación para que los jóvenes digan, ah, bueno, mira, es que escuché en un podcast, escuché en un canal, escuché en un TikTok que dijeron tal cosa. Sobre todo que ahorita como en la etapa de la inmediatez, los chicos van scrolleando, ¿no? Y van pasando y ven rápido. Si algo los detiene, es porque les hizo un eco. ¿Cómo te ha ido con eso, con el público? ¿Cómo te ha ido con los medidores de público? Fíjate que no tengo una audiencia tan grande realmente, pero me he dado cuenta que ha hecho eco. Y yo siempre lo he dicho, si a un chico le llega uno de estos mensajes, yo me doy por bien servido. Por supuesto. Yo no estoy en busca de millones de seguidores, me encantaría que millones lo vieran porque creo que es información útil. Pero si a un chico le llega esto, yo soy feliz. Y eso me ha gustado justo cuando veo esas métricas, de repente veo un nuevo seguidor. Y aunque se supone TikTok no puedes tener perfiles de chavos, te das cuenta cuando lo está viendo un joven, un pequeño, un adolescente, por su avatar, por su nombre, por lo que quieras, te das cuenta. Y bien lo dices, yo me doy cuenta que alguien le hace con un video y se queda a verlo. Y sí, mis métricas, como tú lo dices, o sea, son del el que más lo ve 10 segundos en un video de 3 minutos, ¿no? Pero Claro. sí sé que se están quedando a verlo y a quien se está quedando estoy seguro que le está sirviendo algo que escuchó en esos mensajes que yo trato de dar, porque como bien dices, nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. Dicen por ahí. Sé que mis hijos creo que son los que menos escuchan, pero al final son cosas que yo en algún punto ya hablé con ellos. Claro. Y trato de trasladarlas a alguien que por alguna razón no tiene esa escucha en su casa, no tiene ese... O sencillamente por el simple hecho de ser su papá, puedo decir lo mismo que él dijo su papá, pero como viene su papá no le va a hacer caso. Claro. ¿Y vas a tratar en estos videos algo de identidad y género? Porque ahorita se está dando muchísimo. Yo lo veo igual, yo tengo una hija pequeña de 11 años y lo veo que los chicos están ahorita con una situación compleja, con la determinación de si son niños, bueno, tienen ahora unos nombres que si son fanboy, que si son chunchun, bueno, qué sé yo, no sé, no estoy tan familiarizada con eso, digo, apenas mi hija me empieza a platicar eso, pero veo, aparte de que esa situación es compleja, les está causando tanto estrés que a edad muy corta, muy temprana, tienen cutting, tienen pensamientos suicidas, tienen pensamientos depresivos, porque no saben si son niños, si son niñas, si les gustan los niños, si les gustan las niñas, y están en una disyuntiva de identidad, porque obviamente apenas están tomando identidad, pero todavía no saben dirigirlo. Y cuando lo platican con sus papás, por ejemplo, una de las compañeritas que platica con alguna de las mamás, la mamá le dijo que era lo peor que le había podido pasar en el universo. Y pues la niña ahorita tiene unos problemas de cutting, tiene problemas depresivos, tiene problemas suicidas.
ideas suicidas, o sea, la niña Ujú. está ya en muy corta edad entrando a un bucle que quizás sea difícil sacarla de ahí. Exacto. Esto lo vas a abarcar porque son temas difíciles y que aparte las redes nos las tumban. Sí, sí, de hecho, estoy planeando hablar ya de eso. Este, generalmente en los videos yo trato de abordar mucho el haz, haz lo que tú quieras, o sea, sé quién eres tú, acéptate como eres. Desde los primeros videos en los que hablaba del bullying, hablaba mucho de la aceptación de quién eres. Entonces, pero obviamente pues están enfocados tal vez a la apariencia física, tal vez a tus formas de pensar. Y creo importante ya tocar el tema desde la identidad de género, porque al final de cuentas es algo que se está dando. Y todos estamos inmersos y la mayoría somos ignorantes de cómo abordar o tratar esos temas desde los chavos, Claro. cómo ellos pueden acercarse a sus padres y justo con un tema como de, ¿y si me rechaza? ¿Y si no lo acepta? O sea, tú como adolescente estás tratando de aceptarte y llegas con tus papás y no te aceptan, pues te tumban, te tiran para abajo. Entonces, Sí, y la adolescencia va de eso, de ser aceptado en la grupalidad, de ser aceptado en lo social, con sus rarezas, con sus diferencias. Pero esta situación del género les está causando una sensación de vaciedad, ujú, porque entonces, no sé, por ejemplo, a la niña que le gusta a la otra niña, a lo mejor no es que le gusta, a lo mejor es que le tiene una admiración, o a lo mejor y sí, sí tiene una identificación de género donde le gusta a la otra niña, pero si no lo habla con un adulto y el adulto no le puede dar una guía y decirle, mira, ni bien ni mal, lo importante es que ames y que te sientas bien y que estés a ujú, gusto, y tampoco invadas al otro porque no sabemos el otro en qué condiciones esté y si tiene el mismo gusto o el mismo disgusto, ujú, es complicado. O sea, es complicado para un adulto dar una guía, sobre todo porque nosotros estamos en una escuela muy tradicionalista. es correcto. Es complicado, pero la generación de ahorita es lo que está viviendo y le tenemos que entrar al ruedo junto con ellos. Y hablar de estos temas puede resultar quizá ya no tan rasposo porque ya está más a la vista, más notorio, Ujú, pero para los más jóvenes, para los más pequeños, para los preadolescentes, entrando a la adolescencia, sí puede ser un dolor de cabeza para los padres, para los propios hijos y para lo social, ujú. porque no son aceptados ni son identificados y quedan como excluidos. Y en esta exclusión donde ellos se colocan, pues ahí pueden hacer algo, algo que sea complejo para lo social. O sea, estos grupos, estas segmentaciones van creando en los jóvenes una, una tristeza, Ujú. una, una poca relación con lo social y son los que se aíslan y ya no caminan más. Ya no sale. Justamente, y como te digo, yo trato de abordar mucho esos temas yo creo que el 70% de mis videos siempre tienen un comentario de sé quién eres tú y acéptate tú. Porque yo creo que lo primero, y algo que no nos enseñan a nosotros de chicos es a gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, si uno trata de hablar con los jóvenes de tú eres quien eres y acéptate. Y sí lo he dicho en algún video, así lo dije, que te valga madres lo que piense tu papá de quién eres. Yo mismo, y justo hablando de eso, en algún video hablaba de la pirámide de Maslow, ¿no? De las Ujú. necesidades. Y hay un nivel que es la necesidad de pertenencia. Queremos pertenecer a algo. Queremos pertenecer al grupo de los que les gusta el rock porque a mí me gusta el rock. O queremos pertenecer a N cantidad. Y a veces por querer que nos acepten, hacemos estupideces. E Sí, incluso hablaba yo de la serie de Frankelda, que esa serie me voló la cabeza cuando mis hijos me dijeron, es que esa película viene de una serie y te habla de temas así. sí, Entonces, yo en particular trato de tocar mucho la aceptación como jóvenes. Y sí que en algún punto, si no se sienten aceptados por él, no se va a acabar el mundo. Aunque sean tus papás, tú eres tú y tú puedes vivir tu vida. Y en este mundo hay alguien que te va a aceptar. Pero alrededor de esos temas de género, sí quisiera también hablarle a los papás, que entiendan el mundo en el que estamos viviendo, que podemos o no estar de acuerdo por la N cantidad de colores que ya tiene la bandera LGBT, sí. Cada vez le agregan uno más, creo. pero al final de cuentas, si tratamos de comprender, pues podemos orientar más a nuestros hijos. Y yo a mis hijos
a mis hijos les hablaba de ten inteligencia emocional en cualquier aspecto de tu vida, de entender que la gente no te va a aceptar a veces como eres o quién eres o algo que haces y no es tu culpa. Sencillamente, pues la gente no. Claro, todos tienen un interés Ajá, diferente, ¿no? entonces, Y un loco encontrará a otro loco y un rockero a otro exactamente, rockero y no sé, un romántico a otro romántico, ¿no? Las grupalidades se van haciendo, pero aparte en el ser humano y en los jóvenes sobre todo, hay esta necedad de querer entrar donde no es. exacto, y ese es ese punto, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la identidad de género, sí es hablar de, oye, es que esa chica, pues me llama la atención lo que hace, no sé qué, hasta qué punto, y como dices tú, es una admiración, o tal vez dentro de ese descubrimiento te das cuenta que de la admiración está pasando a la atracción, porque como joven, pues no sabes, traes lo que en tu casa te dicen que debe ser, si eres niño o niña, Claro. si eres niña, no, mira, ese chavo está guapo, y a lo mejor no es por ahí, pues sí está guapo, pero a mí no me llama la atención, pero mira, esa niña, oye, dibuja chido, y con esa niña platico un montón, y N cantidad de situaciones que uno como papá también debe de estar perceptivo. Yo me pasó con mi hijo el menor. Hace un año su mamá me dijo, oye, es que, ¿qué crees? Se está juntando mucho con niñas. Y a mí me vino a la mente cuando yo era adolescente, Tú estabas más rodeado de yo estaba niñas. rodeado de niñas y el esposo de mi mamá en ese momento no es mi papá, pues él pensaba que yo le estaba tirando al otro lado, ¿no? Porque, ay, se junta con muchas niñas, pues. Y yo cuando me dijo eso la mamá de mi hijo, dije, no tarda en decir que tiene novio. ¿Por qué? Porque está rodeado de niños. Si me dijeras, está rodeado de niños, a lo mejor es más por ahí. Es más viable que le fuera atractivo a algún otro, sobre todo por la identificación, ¿no? Como tú Ujú, dices, del grupito de 6 va a haber uno con el que haga más match porque tienen más temas de conversación, tienen más temas en común, música, arte, deportes, entretenimientos, y entonces sienten esa identificación y ujú. empiezan a sentir, pues mira, y también tiene ojos bonitos, y también tiene cabello bonito, y Exactamente, y ahí es donde viene, y para el mismo adolescente y es un shock, darte cuenta que te está gustando cuando como papás, yo no estoy de acuerdo con no educar a los niños desde chiquitos con una orientación sexual, yo digo, son niños y conforme crezcan, pero pues sí tendemos si es niño, pues a lo mejor te gustan las niñas, si eres niña, te gustan los niños. Entonces, cuando ellos empiezan a identificar esos sentimientos, les hace shock. Entonces, pues tratar de entender, tú desde el respeto, ve conociéndote a ti y ve conociendo a ese chico que tal vez te está trayendo de algún modo, bueno, trata de identificar y en algún punto, si se da, hablarlo, si ves que la conversación es ríspida, te callas y, porque al final, desde el respeto, pues como esto no puedes invadir, desde el que tú crees que sientes algo, pues no sabes si el otro chico pues nada más comparten nada más ciertos gustos o si como amistad, comparten claro, o un gusto una mucho más atracción. allá. Ujú, Sí, y esto genera en ellos un estrés. ujú, Yo vi en uno de tus videos que hablabas de esta sensación de estrés, ¿no? El enojo, cómo manejarlo, salirte en el momento del enojo ujú. antes de herir o de causar algún daño o inclusive de agarrarte a golpes con alguien. En este caso, por ejemplo, que el estrés genera frustración y la frustración genera tristeza y la tristeza se va al enojo. No sé, porque el amiguito o la amiguita no están dentro de como de esta misma atracción, porque los Ujú. papás no te regañaron, porque cómo es posible que seas gay o cómo es posible que te guste a alguien de tu mismo género. En este caso, en las discusiones intrafamiliares, en las discusiones internas, ¿qué sugerirías tú para una gestión emocional de esta magnitud que en la juventud sí no se acaba el mundo, bien lo dices, pero sí se acaba el mundo interno? Híjole, bueno, uno por un lado al joven, lo que ya hablé en los videos, lo reafirmo aquí, tratar de buscar gestionar en ese momento la emoción. No es que la niegues, es me estoy sintiendo enojado y quiero agarrar a golpes a mi papá porque no entiende, por ejemplo, esta orientación y es lo que yo soy. Entonces, de entrada tú como chavo, si puedes alejarte de ahí, ¿sabes qué? Silencio y vámonos a tu cuarto, algo, respirar.
aplicar el mindfulness. Actualmente estoy estudiando una maestría en eso y he aprendido mucho al respecto. Entonces, en mis videos hablo de respira, canaliza tu emoción y después ya con la mente fría analiza qué pasó y trata, vuelvo al punto, inteligencia emocional. Mi papá no entiende. Por otro lado, el papá es exactamente lo mismo. Yo creo que en general los papás queremos lo mejor para nuestros Claro, hijos. Y ahí es como lo hablábamos al principio. Tenemos que aprender a gestionar también esas situaciones como papás y decir, bueno, a ver, mi hijo me está diciendo algo que en este momento no entiendo. Y como papá también es válido que le digas, mira, hijo, no me esperaba esta noticia. Si el hijo te está viniendo a decir, ¿sabes qué, papá? Creo que me gusta este chavo. Y tú como papá, ay, ¿sabes qué, hijo? Mm, no sé cómo contestarte en este momento. Te amo, eres mi hijo y por solo el solo hecho de ser mi hijo yo te amo. Nada más no sé cómo manejarlo. Dame oportunidad y platicamos con más calma. es muy importante que los chicos nos, nos identifiquen como humanos, Ujú, o sea, que sepan que no tenemos todas las respuestas, que exactamente. no tenemos el as bajo la manga, que no somos perfectos, que tenemos Ujú, esa imperfección de sentarnos y llorar y decir, tampoco sé qué hacer, ¿no? O sea, es que no sé qué hacer, papá, no sé qué hacer, mamá. Pues sentarnos a llorar un ratito y decir, pues yo tampoco, pero espérate, vamos a llorar un poquito y ya y después, ahorita nos sentamos y exactamente. vemos qué hacemos, porque no, yo tampoco lo sé, Ujú, ¿no? Como papás no hay un manual, como hijos no hay un manual, entonces exacto. complicado porque es que no me entiendes. Pues sí, tú a mí tampoco, y no podemos llegar a un punto común, aparte de que mi educación es otra, mi temporalidad es otra. Ujú, Claro que no nos entendemos, pero espera, espera y vamos viendo cómo abrir una nueva brecha que no sea ni la tuya ni la mía, sino la nuestra, para poder sacar esta situación que te aqueja. Suena muy mágico, suena re fácil y uno dice, ay, qué bonito, ¿no? sí Todos es. queremos esta Ajá, parte en la paternidad, pero ajá, no es tan fácil porque los jóvenes aparte se revientan y ya no escuchan. Y exacto. entonces como papás viene la impotencia, el bloqueo y dices, tampoco me escucha, como en la película de Valiente. Ujú, No sé si ya la viste, donde ujú, la hija dice, es que no me escucha. Y la ujú, mamá dice, es que si me escuchara. Y ujú, no hay una escucha, pues hay un bloqueo de comunicación. exactamente. Y es cuando los jóvenes van y buscan a los amigos, ¿no? Y entonces entre adolescentes, que obviamente hay una inexpertise, viene un error. Ujú, Lo importante aquí es que los jóvenes puedan identificar, como tú dices, sus sentires, para que en algún momento vuelvan a la casa y digan, ¿te acuerdas que la semana pasada te platiqué o hace un mes te dije ujú, y no me entendiste? Entonces nosotros también podamos reposicionarnos y decir, en ese momento no, pero mira, ujú, ya lo pensé, ya lo repensé y me parece que, ¿no? Y plantear como algún tipo de pensamiento menos estructurado y apegado a lo que somos. Porque obviamente nosotros venimos de generaciones donde fueron muy rígidos con nosotros. ujú. Y con nosotros no hay más de decir, a un hombre le gusta una mujer un hombre, tú debes de obedecer, tú debes de hacerle caso a tu autoridad, tú debes de someterte a la autoridad. Y venimos bajo estos estándares donde cuando ellos se salen de la métrica, Ujú, nos resulta re complicado y nos resulta muy complejo el decir cómo lo alineo, porque para mí, como papá, lo correcto es esto. ujú, O sea, no, tampoco podemos como papás tener tantísima apertura, pero es importante, como dices, dirigir este tipo de canales como el tuyo, como el mío, a papás, a hijos, a maestros ujú. y a la sociedad en general. O sea, es Sí, abrirnos un poco al cambio de lo generacional. A esto les está tocando esta, ujú, pero en 20 años que tengan hijos ellos, si es que los tienen, porque vivimos ya en la generación de los perros y los gatos, exactamente. quién sabe. Sin embargo, los perros y los gatos también tienen su atención. Ujú, Pero los chicos tienen esta situación de novedades con las tecnologías, con las redes sociales, que los papás, si bien es cierto, también estamos inmersos en las redes sociales y demás, no tenemos ni los mismos intereses ni la capacidad de encontrar información como la encuentran ellos. ujú. ¿Qué piensas tú de los chicos que se están apoyando ahorita en las IAs? ¿Cómo factores psicológicos? Por ejemplo, un IA consejero, un IA papá, un IA mamá a la falta de estructura familiar. Mm, mira, yo no estoy peleado con la IA, digo, me declaraba ignorante porque no la había utilizado,
pero incluso a raíz de hacer los videos en algún punto he acudido a la IA pues para tener ciertas referencias que no tengo. Y realmente las inteligencias artificiales de ahora manejan mucha información y sí creo que en general te dan parámetros para ciertas situaciones. No van a ser específicos. Yo creo que a este punto todavía una IA no te puede dar un consejo específico, por ejemplo, en alguna IA que hable de eso, específicamente para tu caso, va a tomar las generalidades de tu caso con referencia a otras generalidades y te va a dar un punto de vista. Y posiblemente te va a hacer match, pero no siempre va a ser así ahorita. Entonces, yo no veo mal, porque al final, pues es una herramienta que tienen los chicos, y más cuando por alguna razón, papá, mamá no tienen la capacidad ya de entablar esa comunicación, yo creo que puede ayudar, pero sí hay que estar muy atentos como papás, tratar de no soltar esa parte de que no se claven en algo. Y digo, así como lo veíamos en la escuela, en casa, igual, un niño que todo el tiempo está encerrado en su cuarto, hay que ver por qué está encerrado en su cuarto. No, no es normal, ¿no? Por más antisocial que hoy parezcan los muchachos, porque Claro, mis hijos propios dicen, no, yo no soy muy sociable, pero sí lo son selectivos. que es diferente. Ajá, entonces ya de ahí te vas dando cuenta, ¿no? No lo veo mal, pero hay que tener cuidado y hay que observar, ¿no? Y volvemos al punto, tratar de si la relación en algún momento padres e hijos se está segmentando, rompiendo, tratar de darle cohesión. Y es mucho de los papás, trabajo de, como decías ahorita, de aperturarte a todo lo que hoy los chicos están viviendo. Que nosotros cuando éramos chicos, nuestros papás tal vez no entendían de ciertas cosas. Hoy, pues tal vez el abanico es mayor, pero creo que también los papás pues, que estamos en esta generación, sí podemos entender, porque crecimos con ese boom tecnológico. O sea, crecimos desde el cassette de que se rebobinaba al iPod, a los Dixman, y hoy igual escuchamos en Spotify música, Sí, ¿no? No pasa cierto. nada. Entonces, si tienes esa capacidad de irte adaptando también con tus hijos, te puedes adaptar, pero sí hay que entender mucho. Y eso que dices a mí me gusta mucho. Hay que hacer entender a los hijos que también somos seres humanos y que somos ignorantes. A mí me choca que la palabra ignorante se vea como un insulto. Todos somos ignorantes de algo, Todos. no somos omniscientes. Entonces, como papás, te sientes, cuando tus hijos te ven como el superhéroe, como el que solo lo sabe todo, pues te sientes grande, todo un pavo real, pero realmente no lo sabemos todo. Y si los hijos también lo ven, pueden entender mi papá pues no sabe de esto, pero como lo dijiste, vamos a aprenderlo juntos. No No, sé y cómo que los tratarlo, hijos sepan, ajá, que los hijos sepan pero que que lo sepan. nosotros no tenemos esas Exacto. respuestas y nos vuelve vulnerables ante ellos. Me parece que es muy importante que ellos lo sepan. Ujú. O sea, papá y Sí. mamá, adultos en general, no tenemos todas las respuestas. Ujú. Aún pareciera, ¿no? Que el papá o la mamá o los tíos o los abuelos son re estudiosos, podrán ser muy buenos en su tema, Ujú. pero la vida es otro cantar. Nosotros no tenemos todas las respuestas a la vida y que ellos como jóvenes, como niños, sepan que también nos rompemos, que también nos cansamos, que también nos deprimimos, que nos estresamos, que nos gusta, que nos disgusta una persona, que tenemos encontronazos con compañeros, con amigos, Ujú. que somos humanos, o sea, más allá de ser papá y mamá, que somos humanos, otros Ujú. humanos que también pasamos por esas etapas y que también la sufrimos Exacto. desde otro punto y que hoy la seguimos sufriendo desde nuestra adultez. Seguimos siendo torpes, seguimos siendo complicados, complejos. También a veces no escuchamos. También vamos y buscamos un concejal por otro lado que dices, Ujú. no, pues está peor esto por el otro lado. O sea, que ellos sepan que somos vulnerables como humanos puede crear, yo creo, una comunicación mucho más abierta y mucho menos raspada, al saber si estoy hablando con una autoridad, que es mi autoridad familiar, pero también estoy hablando con un humano que se Ujú. rompe, que se hace frágil, que se hace humano cuando está conmigo. Ujú. Eso es la familia, creo yo, porque de las familias de donde nosotros venimos, las generaciones anteladas, no te podías romper. Como papá y como mamá era imposible romperte. Ujú. Sostener ese papel, pues se convirtió obviamente
en violencias, se convirtió en depresiones, se Ujú, convirtió en separaciones rasposas. Hoy en ujú, día, bueno, hay separaciones que siguen siendo complicadas, pero son mejor llevadas, exacto, ¿no? Nos separamos de las parejas y es así de, bueno, amiguémonos un poco por los chicos, ¿no? exacto. No funcionamos como pareja, bueno, pero funcionemos como seres humanos, ¿no? Ujú, No como amigos ni como enemigos, sino como seres humanos para hacer la formación de estos que trajimos aquí. exactamente. ¿Qué opinas tú de eso, de las separaciones familiares y de que los chicos estén una temporalidad con mamá, una temporalidad con papá? Y te pregunto qué opinas, porque obviamente la educación de la mamá, pues es la educación que trae de su familia, de todo su entorno, y el papá de todo el suyo, y esto puede llegar a chocar y a conflictuar al niño. Mm. Es curioso porque, bueno, justo yo soy separado de la mamá de mis hijos. Y casualmente en días pasados tenía yo una, digamos, la discusión con la mamá de mis hijos, precisamente porque llegas a un punto de no estar de acuerdo. Al final de cuentas, es muy importante entender justo eso, con quién están los niños y siempre respetar puntos de vista. Yo hoy, eh, pues al final mis hijos viven con su mamá y están recibiendo la educación del modo en que su mamá sabe dársela. Yo desde la cierta lejanía que tengo, pues no puedo estar a cargo de todo lo que se da en la cotidianidad cuando estás con los hijos. Entonces, opino cuando veo algo, cuando hay alguna situación. Generalmente son situaciones importantes en las que yo agradezco que la mamá de mis hijos sí viene y me dice, oye, está esta situación con los chicos, cómo lo abordamos, qué hacemos. En otras situaciones yo hablo con ella cuando yo vengo a verlos y paso tiempos en los que ella está, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Como que esta actitud que tomaste, pues podrías reorientarla. Y yo siempre se lo doy como consejos, se lo decía en esta conversación que tuvimos apenas, pero al final tú vas a hacer lo que creas Claro, mejor. Entonces, como papás separados hay que entender mucho esa situación. Sí, la relación no funcionó, y eso es algo que como papás a veces omitimos hablar con los hijos. Yo debo decir que para mí eso fue un error desde un principio cuando yo me separé. No hablar abiertamente con los niños de nos estamos separando, yo me estoy yendo, pero me estoy yendo porque la relación con la mamá se se descompuso, descompuso, pero no me estoy yendo de ser su papá. claro. Y te voy a contar una anécdota que me pasó. Mi hijo no tenía meses, tal vez un año que yo me había separado, mi hijo el mayor me recriminó porque yo crecí sin conocer a mi papá. Y yo antes de separarme tenía esa idea de, no es que no me puedo separar porque cómo voy a dejar a mis hijos sin su papá, cómo Claro. les voy a hacer pasar lo que yo viví. Y tardé en separarme por eso, digo. Rasposo el asunto con su mamá en su momento, pero al final creí que, o dije, es la mejor decisión. Claro, Juntos va a ser peor para ellos, ¿no? Mi hijo en algún punto a sus 9 años me dijo, es que tú no quieres hacer lo mismo que te hicieron a ti. Me rompió el corazón, claro. pero sí hablé con él y se lo reafirmé no hace mucho tiempo. Yo no soy un padre ausente, ¿no? Yo estoy cada 8 días, cada 15 días con ustedes, a pesar de que hoy vivo más lejos, casi cada 15 días vengo a la Ciudad de México a ver a mis hijos y entender esa parte, que los niños entiendan que a pesar de que no funcionó la relación de pareja, seguimos siendo sus papás. Y en eso su mamá y yo estamos de acuerdo. Seguimos siendo sus papás, tenemos responsabilidades con ustedes y tratamos de darles la mejor educación desde donde hoy nos toca. Si hoy viven con su mamá, pues a ella le toca la cotidianidad, es así, no puedo ayudarla en todo lo que, porque Claro, al final pues no estamos, ¿no? Como mujer a veces es difícil entender eso, y del lado del que no está, pues también no te ausentes. O sea, siempre trata de estar presente en todo. Y el tiempo que estés tú con ellos, tratar de, por empezar, pues tener buena relación con los hijos, tener una buena relación con la mamá, porque pues, si se separaron, estaban peleando y sí, se siguen está peleando. difícil. Pero esto Entonces, pues porque repercute en los chicos. exactamente. Entonces, pues al final decisiones importantes se consensúan, vemos qué es lo mejor para ambos y de ahí se va llevando. Y digo, conforme van creciendo también los chicos los vas metiendo en ese rol
ustedes qué quieren, qué opinan, y aunque no es esa familia tradicional, sí te Claro. comportas como una familia porque al final estás integrando a todos en eso. Es importante y es importante que, como tú dices, los tratemos como los seres pensantes que son, porque Ujú, lo entienden. O sea, se nota cuando hay una problemática interna, el decir, exactamente. no me estoy yendo de ustedes, o sea, me estoy yendo del vínculo de pareja, Ujú, ¿no? Pero pues voy a tener que seguir en relación con tu mamá porque, pues porque tengo que darle dinero, porque tengo que ver cosas de ustedes, porque yo platico de ustedes con ujú, ella, ¿no? Y con ustedes, pues como papá, como soporte, como apoyo, como papá que soy. ujú. Pero también es importante apalabrar esto con los chicos. Yo creo que es muy importante que todos estos temas los abarquemos en estos programas que estamos haciendo Sí, como labor social para lo social en general, porque digo, va muy encaminado a los chicos, pero para la sociedad en general, tíos, abuelos, cuidadores, papás, mamás, ujú, maestros, para los adolescentes, los preadolescentes. Alguien nos escuchará y eso, como tú dices, es lo más importante y yo también me doy por bien servida con uno que me escuche y lo que escuche le atraviese ujú. para poder generar algún cambio de posición en su estructura. Yo creo que es muy importante, que bueno que decidiste hacer esas cápsulas, ¿no? Ujú. Continúa haciéndolas, habla mucho de género, habla mucho Sí, sí, sí. de problemas y vinculaciones familiares, que son cosas que los chicos viven hoy por hoy. Ujú. Hablemos de las IAS, hablemos de todo lo que nos va abarcando para que también los papás tengan este conocimiento pues de lo nuevo, de a Exacto. lo que no estamos abiertos o de Ujú. lo que no conocemos. Siempre lo que no conocemos nos da Nos da mucho miedo. miedo. Entonces, Naturaleza humana. hablemos un poquito de todo eso. Yo te agradezco mucho que estuvieras acá. Nos estamos viendo en otra ocasión. Claro que sí. Hablaremos de otros temas porque siempre hay mucho de qué hablar. Ujú. Este podcast se llama Conversando Ando y es tu canal. Puedes venir y hablar de lo que gustes, cuando gustes. Hay muchos temas, no nada más los jóvenes, no nada más lo familiar, que iremos abarcando a lo largo del año. Y pues te agradezco mucho que estés acá. No sé si quieres agregar algo más, si quieres dar algún consejo para los padres, para los chicos, para que podamos ir cerrando. Pues mira, yo te agradezco mucho la invitación. La verdad es que me siento muy a gusto y orgulloso de que podamos hacer esto y que podamos contribuir justo en esta sociedad. Como consejo, pues hay que estar abiertos a que esta sociedad está cambiando. Es un mundo cambiante. Lo que hoy somos, tal vez mañana no lo seamos. Temas en este mundo hay, así como lo dijiste, ahorita puedo estar hablando de adolescentes, en el siguiente podemos hablar de que leo el tarot, Excelente. y sigo siendo la misma persona, pero en N cantidad de versiones porque todos las tenemos. Y hay que entender que así es este mundo. Todos tenemos una versión, de un momento a otro cambia nuestra versión por un sentimiento. Entonces, si aprendemos a identificarlos y a entenderlo, pues sencillamente vamos a vivir en un mundo más tranquilo, más jovial, pues porque entiendes que no todo tiene que ver contigo y viceversa. Entonces, son temas que ya hablaremos. Estoy muy metido con también temas en esa parte digamos, holística, pero de entender quién eres tú en este mundo y cuando entiendes un poco quién eres tú, vives más feliz. Y también eso trato de darlo desde una manera práctica en mis cápsulas y sí, seguiremos hablando de eso. Y pues ya estaremos compartiendo en ¿Cuáles otra son tus ocasión. redes sociales para que te sigan? Pues básicamente en TikTok, Facebook, Instagram me pueden encontrar como el profe desquacerado, así me pueden encontrar. La mayoría de mis cápsulas están en TikTok, trato de compartirlas en Facebook y en Instagram. Pueden seguirme ahí y cualquier duda, comentario, opiniones, temas de los que quieran que hablemos, también ahí estamos abiertos. Excelente, Ricardo. Bueno, pues que te siga mucha gente, que esto sea para dar un eco, para darle voz a tu voz y para que todos nos escuchemos y todos tengamos muchos temas de qué hablar y podamos aportarle a nuestros jóvenes, que es lo más importante y lo que vamos a dejar aquí cuando nos vayamos. Exactamente, esa va a ser nuestra herencia. Exacto. Muchas Ujú. gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Lau, igual tú. Esto fue su programa Conversando Ando con Laura Leal. Bonito día y un abrazo desde la virtualidad. Adiós.